Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres futbolistas que en algún momento fueron citados por Lionel Scaloni para formar parte de la selección argentina, que deberán encontrar rápidamente su rumbo en Europa si es que quieren seguir formando parte del combinado nacional y obviamente integrar la lista de 26 jugadores que el año que viene tendrá que sacar públicamente el DT para con aquellos que irán a defender el mundial que la selección argentina consiguió en Qatar en el año 2022 a mediados del 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, cuando se dispute la próxima edición de la Copa del Mundo. Por lo pronto son tres futbolistas claramente jóvenes. Está claro también que Scaloni tiene una consideración distinta por cada uno de ellos, pero que los tres pueden llegar a formar parte del combinado nacional definitivo cuando se dispute el próximo mundial. El entrenador ha hecho una limpieza más que importante y se esperan que algunos jugadores que normalmente venían siendo citados dejen de serlo en el corto plazo, aunque siempre pondrá por encima el rendimiento que tengan en sus respectivos equipos. Una particularidad es que los tres jugadores que voy a estar mencionando se desempeñan más o menos en la misma posición dentro del terreno de juego, y eso hace que sean competidores directos de cara al armado de la lista definitiva para el próximo mundial. Empecemos. Vamos a ir de mayor a menor según la consideración que hoy por hoy tiene Lionel Scaloni en cada uno de los tres futbolistas que voy a estar mencionando. El primero de ellos ya lo conocemos, es Nicolás Paz, jugador que hoy por hoy sigue perteneciendo al Como de Italia, pero que va a rever su futuro en el corto plazo porque hay muchas posibilidades de que vuelva al Real Madrid, pero el equipo español no sabemos si lo va a tener en cuenta o no. Xabi Alonso, el nuevo entrenador, el flamante director técnico del conjunto de la capital española, por lo pronto deberá tomar una decisión en relación a Paz luego del Supermundial de Clubes de la FIFA. Hay que tener en cuenta que muchos de los futbolistas que han sido fichajes del Madrid en esta temporada llegaron antes de disputar el certamen que hoy por hoy se está llevando a cabo en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta todo esto, se imaginaban desde el entorno de Nico Paz que si Xabi Alonso verdaderamente quería al futbolista, lo iba a terminar contratando. Por lo menos el Madrid iba a hacer uso de la opción de recompra de 8 millones de euros para que el jugador también disputase ese torneo en cuestión. Sin embargo, eso no sucedió. Sí hubo otros fichajes por parte del Madrid, pero Nico Paz no estuvo entre ellos. También es cierto que hay otros equipos interesados del fútbol italiano. El Inter de Milán y la Juventus habrían preguntado condiciones por un jugador que desde que llegó a la Serie A italiana se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los mejores mediocampistas ofensivos. De hecho, a mediados del año pasado, cuando Nico Paz terminó llegando al Como, hubo muchísima repercusión y muchísimas dudas en relación a si estaba tomando una buena decisión. Hay que tener en cuenta que acababa de irse de un Real Madrid que había ganado la Champions. Es cierto, él no había tenido mucha participación en el equipo que había levantado la orejona, pero no es que estaba pasando a un conjunto de mediana tabla. Si bien después el Como terminó realizando una buena temporada en su regreso a la primera división italiana, estaba llegando a un equipo que claramente tenía como principal objetivo mantener la categoría, y se terminó convirtiendo no solamente en el mejor jugador, sino también en uno de los futbolistas más influyentes. Ese buen cambio, ese buen traspaso le sirvió para formar parte de la selección argentina por primera vez en octubre del año pasado, cuando ingresó en el segundo tiempo de la goleada del albiceleste 6-0 contra Bolivia en el Estadio Monumental. De hecho, hasta le tuvo la oportunidad de darle una asistencia a Messi en uno de los 3 goles que convirtió en aquella noche. Después, posteriormente, siguió siendo convocado tanto en la fecha FIFA de noviembre como en marzo y en junio de este año, y tuvo la posibilidad de ser titular por primera vez en el duelo frente a Chile en la primera semana del sexto mes de este 2025. Quizás su nivel no fue el mejor, pero aún así es uno de los futbolistas del cual se espera muchísimo de cara a un futuro cercano. Pero ahora la decisión que puede llegar a tomar de cara a su futuro puede volver a ser relevante. Hay que destacar, y teniendo en cuenta los nombres que voy a estar mencionando más adelante en este video, que para armar la lista de 26 jugadores, Scaloni no va a poder tener a tantos futbolistas con las mismas características. Y por eso mismo, si no termina escogiendo un buen destino y si termina sucediéndole lo contrario a lo que le pasó en esta última temporada, es decir, si termina sumando menos minutos y no tiene tanta regularidad, puede correr riesgo su participación en la próxima Copa del Mundo. Hoy me parece que tendría un lugar no asegurado ni mucho menos, pero por lo menos podría entrar por la ventana. Sin embargo, según su representante,
representante, hay muchas posibilidades que abandone el Como y se vaya a un equipo mucho más importante, lo que puede significar que pierda su lugar y su continuidad en el once titular. El segundo futbolista es un jugador que también muchos creían que podía llegar a jugar el Supermundial de Clubes de la FIFA con el Real Madrid. Sin embargo, el equipo español, teniendo en cuenta que tiene tan solo 17 años y que estará cumpliendo 18 durante el mes de agosto, decidió que lo iba a inscribir en ese momento, y por eso el torneo que se disputó en los Estados Unidos lo terminó jugando con el River Plate de Argentina. Estamos hablando de Franco Mastantuono, que tuvo su debut oficial en la selección argentina mayor en el mes de junio, también en el duelo ante Chile, ingresando en el segundo tiempo. Un futbolista que, dependiendo de cómo le vaya en el fútbol europeo en esta temporada, puede llegar a ser un competidor directo para Nico Paz a la hora de formar parte de la lista definitiva para el Mundial del 2026. Es un jugador que, si tuviera el mismo nivel en el Real Madrid que tuvo durante los primeros 6 meses del 2025 jugando en el fútbol argentino y sudamericano, no hay ningún tipo de dudas de que Scaloni lo va a llevar a la Copa del Mundo. Ya de por sí ese rendimiento le alcanzó con tan solo 3 meses de extraordinarios partidos para jugar en la albiceleste, teniendo tan solo 17 años. De hecho, se convirtió en el jugador más joven en debutar con la casaca celeste y blanca en un partido oficial. Hubo otros jugadores de Argentina que debutaron teniendo solo 16, pero en ese entonces eran duelos amistosos. Mastantuono lo hizo en un cotejo oficial por los puntos por las eliminatorias. Ahora su llegada al Real Madrid puede decantarse positivo para lo que es su trayectoria como jugador, pero hay que ver si se termina dando de manera positiva en lo que respecta a formar parte de la lista para el Mundial del año que viene. Ambos jugadores, tanto Nico Paz como Mastantuono, seguramente sean convocados para la fecha FIFA de septiembre, porque en ese entonces yo creo que Scaloni se va a dejar llevar mucho por lo que fue la nómina de la fecha FIFA de junio. La realidad es que solamente van a estar 3 semanas de la temporada europea y ahí no se va a poder medir qué jugador tiene regularidad y continuidad en un nuevo equipo. Sin embargo, para más adelante, para octubre, para noviembre, ya los futbolistas deberán tener cierta regularidad y cierta cantidad de partidos o al menos de minutos disputados en sus nuevos equipos. Por eso mismo es clave que Mastantuono pueda ganarse un lugar en el Real Madrid. Lo positivo en el caso del joven de 17 años es que tuvo una charla directa con Xabi Alonso y le comunicó que lo va a tener en cuenta. Eso es algo que no sucedió con Nico Paz y el actual entrenador del conjunto madridista. Xabi Alonso no se comunicó con Paz sabiendo que todavía no tiene tan claro de si va a jugar en el Real Madrid. Por eso mismo Mastantuono ahí, si ambos juegan en el equipo español, tendría una leve ventaja. Después es cierto que Nico Paz tiene la ventaja de ya formar parte de la selección argentina desde octubre del año pasado, mientras que Mastantuono solamente ha sumado un puñado de minutos en lo que fue la pasada fecha FIFA de junio. Es un jugador cuyas características ya conocemos, ya he hablado bastante en el canal de él, teniendo en cuenta que es la transferencia más cara de toda la historia del fútbol argentino y seguramente uno de los jugadores más influyentes de los próximos años, no solamente hablando puntualmente del albiceleste, sino también del fútbol europeo. En el Real Madrid han puesto los ojos en él para apresurarse en contratarlo, teniendo en cuenta que había otros gigantes europeos que tenían intenciones de contar con su ficha. Por eso mismo lo contratan teniendo tan solo 17 años. Esperan que sea una pieza fundamental de cara a la siguiente temporada del conjunto blanco, sabiendo que la 2024-2025 del Real Madrid no fue tan buena, y por eso esperan que Mastantuono pueda de mitad de cancha hacia adelante solucionar algunos problemas. Dependiendo de esos rendimientos, Scaloni tomará la decisión definitiva de si lo lleva o no a la próxima Copa del Mundo. Y el último jugador del que voy a hablar es un futbolista que también conocemos, del que también he hablado mucho en este canal, y es el mediocampista que mayor recorrido ha tenido en las selecciones argentinas juveniles. Claudio el Diablito Echeverri ha sido claramente un jugador que en las categorías menores del combinado nacional albiceleste siempre ha tenido un nivel más que preponderante, tanto en la sub-17 en el mundial que se disputó a finales del 2023, como en la sub-20 en el sudamericano que se jugó en enero y febrero de este año, pero ahora le falta triunfar a nivel clubes y obviamente ganarse un lugar en la selección mayor. Estuvo en la prelista de la fecha FIFA de marzo de este 2025, sin embargo Scaloni decidió no ponerlo en la nómina final, teniendo en cuenta que todavía no había podido ganarse un lugar en el Manchester City. En el conjunto dirigido por Pep Guardiola fue titular en uno de los partidos de este Mundial de Clubes, convirtió un golazo de tiro libre, recibió elogios por parte del entrenador español, el mismo
histórico DT confirmó que Etcheverry se queda después de los entrenamientos a practicar tiros libres y que en ese duelo del Mundial de Clubes había tenido su recompensa, pudiendo marcar su primer tanto con la casaca del conjunto británico. Sin embargo, le falta claramente tener más continuidad, porque de hecho no pudo jugar los últimos 2 compromisos con el City en el Mundial de Clubes justamente porque se encontraba lesionado. Así que ahora lo que le queda al jugador en cuestión es finalmente empezar a tener ese recorrido que lamentablemente no ha podido lograr nunca en su carrera, más allá de los grandes torneos, como mencioné recién, que jugó con la selección argentina en el estado juvenil. Si analizamos el momento en el cual explotó su carrera, o por lo menos en el cual se hizo conocido, fue mucho antes que Nico Paz y Mastantuono. Por eso mismo, hoy debería ser un jugador un poco más importante, o por lo menos tener más relevancia. Y como ya he mencionado, esta lista la estoy haciendo en el que tiene el lugar más garantizado, o en el que está mejor considerado por parte del entrenador Lionel Scaloni, hasta el que menos. Hoy hay que decir que de los 3, si Scaloni tuviera que llevar a 2 a la Copa del Mundo, claramente el que quedaría fuera sería el Diablito Etcheverry. Si bien es cierto que no es igual a los otros, que todos en definitiva pueden jugar en posiciones distintas. Nico Paz puede moverse como segunda punta, Etcheverry puede jugar como mediocampista ofensivo y Mastantuono juega un poco más tirado hacia el costado derecho para aprovechar su pierna hábil, que es la izquierda, enganchando y de esa manera poder definir ante el arco rival. Etcheverry es un jugador que claramente todo el mundo conoce. Cuando lo compró el Manchester City también hizo algo parecido a lo que el Madrid hizo con Mastantuono. Se adelantó al resto de los posibles competidores, invirtiendo alrededor de 25 millones de euros para hacerse con su ficha. Pero no ha podido tener continuidad. Inclusive se había hablado muchísimo de que luego de que llegó proveniente de River a inicios de este 2025, que lo iban a ceder a préstamo por lo menos estos últimos 6 meses, como para que pudiera tener continuidad, regularidad. Finalmente decidieron quedárselo para que forme parte absolutamente de todos los entrenamientos del conjunto inglés. Ingresó en la final de la FA Cup contra el Crystal Palace. Fue de lo mejor del City en ese partido, generando situaciones de peligro, teniendo en cuenta además que la temporada de los dirigidos por Pep Guardiola fue muy pero muy floja, y eso hizo que ahora analizaran su situación. ¿Será tenido en cuenta para la 2025-2026 o se irá a préstamo? La decisión es clave, porque si Etcheverry logra sumar minutos en algún conjunto europeo, no quiero descartar que pueda formar parte de la lista de Argentina en el Mundial del 2026. Está claro que los nombres que van a ir apareciendo de acá hasta que se dispute la Copa del Mundo van a ser cada vez más, porque si nos metemos en lo que era julio del 2024, es decir, del año pasado, ninguno de estos 3 nombres era una variante para Lionel Scaloni para formar parte de la selección argentina de cara a la siguiente Copa del Mundo. De hecho, en ese entonces estábamos recién terminando la Copa América de Estados Unidos 2024, estábamos entrando en la etapa final de ese torneo en cuestión y todavía el DT no estaba claramente evaluando cuáles iban a ser las alternativas nuevas para el siguiente Mundial. Ahora ya entramos en la etapa definitoria de justamente estos análisis de Scaloni, y Etcheverry, Mastantuono y Nico Paz son 3 jugadores que claramente pelean por un lugar, sabiendo que, hablando puntualmente de mediocampistas ofensivos, Thiago Almada parecería ya tener un lugar ganado, teniendo en cuenta su enorme presente en la selección argentina. Quedarían 1 o 2 nombres más para ocupar un rol en esa posición de la cancha. Estos 3 futbolistas en esta próxima temporada 2025-2026 tendrán que tener buenos rendimientos en sus equipos en el fútbol europeo para poder ingresar en la nómina definitiva.